Quiero empezar un poco, ha sido un poquito hoy la noticia que nos ha dado la ministra de Sanidad, que nos ha dado un poquito de esperanza porque ha hablado de que sin salud no hay salud mental y que, bueno, dice que va a poner manos a la obra en la prevención del suicidio y, bueno, pues hacer un poquito más, hablar de la salud mental que es tan necesaria, ¿no? Primero os quiero dar un poquito de datos así, que ya han hablado otros compañeros, pero sí que decir que aquí, por lo menos en España, los datos que tenemos es del año 2019, que mueren más de 3.600 personas por suicidio y algunas más que no sabemos porque hay veces que los accidentes de tráfico también están encubriendo un suicidio y eso no se contabiliza. Y bueno, pues que es la segunda causa de muerte no natural, que también ahora ha hablado esta compañera, lo importante que es la prevención en los adolescentes. Y entonces la cuestión es, lo que también nos dice la Organización Mundial de la Salud es, ¿podemos prevenir el suicidio? Pues el suicidio, claro que lo podemos prevenir. A ver, es que había aquí otra. Bueno, no sé. No está aquí la otra diapositiva. Sí que quería hacer mención a Edward Sneidman, que fue el precursor, psicólogo americano, que fue el precursor de la prevención del suicidio, fue el primer creador de la primera línea de teléfono para la prevención. Y bueno, pues él acuñó ciertos términos que ahora utilizamos, como es el de suicidología, posvención, etcétera, etcétera. Y bueno, quería hacerle un poquito de acción a él. Luego también hay algunos otros personas importantes que dicen, por ejemplo, que el suicidio lo que lleva es una devastación emocional de las personas que están alrededor, con unas consecuencias tanto en lo económico, familiar y amigos. Y también la Organización Mundial de la Salud, donde nos dice que el suicidio se podría prevenir y que se podía prevenir con una identificación primero temprana. Como decíamos antes, si prevenimos tempranamente podemos no llegar al suicidio. Y luego el último eslogan de la OMS que nos dice, que es muy bonito, que es crear esperanza a través de la acción, ¿no? Bueno, para hablar un poquito de nosotros, de cuáles son los rasgos de la persona suicida, pues creemos que son 3 rasgos los principales, que serían la ambivalencia, la impulsividad y la rigidez. Ambivalencia es en el sentido donde la persona está mezclando esos sentimientos de morir y de querer vivir. Ahí es cuando entra, por ejemplo, el teléfono, ¿no? Luego también está el rasgo ese de la impulsividad, que hay momentos que la persona pues lo hace también como un acto impulsivo. Sobre todo tenemos que tener en cuenta los trastornos límites de personalidad, que son los que más hacen a lo mejor el suicidio, lo hacen desde ese impulso en ese momento que están sufriendo y quieren dejar de sufrir, ¿no? Y luego también otro rasgo importante es la rigidez. La rigidez, la persona en el momento, yo hablo también desde el teléfono, cuando nos llama tiene como esos pensamientos y unos sentimientos como muy rígidos, donde lo único que dice, me quiero morir, quiero dejar de vivir, pero quiero dejar de vivir porque estoy sufriendo. Yo creo que ya lo hemos dicho aquí y esto es algo que se dice, la persona no es que quiera morir, la persona quiere dejar de sufrir por ese dolor tan grande y tan inmenso que está teniendo en ese momento. Entonces, en esa rigidez la persona no está viendo otras alternativas. La única alternativa que ve es la muerte, es desaparecer. Entonces, bueno, no sabe cómo puede solucionar ese problema de otra forma. Sí que sabemos que antes otro de los mitos, que se decía que la persona que se suicidaba era persona que tenía un trastorno mental. Sabemos que no tiene un trastorno mental, que la conducta suicida nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento de nuestra vida, y entonces tendría que ir por 2 vías. Una parte sería la salud que llamaríamos salud emocional, que bueno, la persona que tiene esa conducta suicida pues es
como respuesta a una crisis vital momentánea de su vida cotidiana. Puede ser también pues, por pérdidas, por soledad, por una baja autoestima, por presiones económicas. Y luego estaría la otra parte, que sería ya las personas que tienen una conducta suicida que presentan un trastorno mental grave, que puede ser, lógicamente, el suicidio o el intento de suicidio lo hacen desde una respuesta a una crisis psicopatológica que están sufriendo en ese momento. Puede ser también por los diferentes tipos de trastornos, como pueden ser depresiones mayores, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, un TLP, etcétera. Y sí que nos tenemos que fijar mucho en que tenemos que saber los factores de riesgo y los factores protectores y esas señales de alerta que presenta la persona con ideación o una conducta suicida. Los factores protectores, como todos sabemos, pues es si tienes una buena resolución de problemas, si tienes una buena estructura yoica, una gran flexibilidad cognitiva, cuando tú tienes un entorno familiar y cultural que te aporta cosas positivas, y sobre todo si tienes también esos hábitos saludables que todos los psicólogos también hablamos que tiene que tener la persona para poder estar bien. Todo eso lo englobaríamos en que una persona tenga un buen nivel de resiliencia, ¿no? Y luego los factores de riesgo, pues como sabemos, pues lógicamente las patologías mentales, los trastornos mentales, cuando ha habido abusos sexuales, cuando ha habido bullying, maltrato, cuando hay una baja autoestima, cuando hay problemas de depresión o de ansiedad, el ciberbullying, que nos ha hablado la compañera anterior, problemas de ludopatía, de alcoholismo, etcétera, etcétera. Y luego, sobre todo, saber esas señales de alerta que son tan importantes para que detectemos que la persona puede estar en un riesgo con un pensamiento, una ideación suicida. Pues cuando nos dicen pues ese cansancio vital, no tengo ganas de hacer nada, mi vida no vale la pena, estarían mejor si desapareciese. Bueno, todos esos señales verbales y luego sobre todo conductuales, pues cuando la persona empieza, por ejemplo, a regalar cosas que le gustan y entonces pues dice, oye, te lo voy a regalar a ti porque quiero que tengas este libro, que tengas este objeto, lo que sea. Y sobre todo cuando existe también ese aislamiento social, en los chavales se da mucho cuando los chicos se despiden de las redes, entonces dejan todas las redes, ahí podemos saber que puede estar habiendo un problema de una conducta o suicida. Aquí también os quería poner lo que dice el doctor Rocamora, que ha estado aquí con vosotros también. Nosotros también fue uno de nuestros que empezó con nosotros en el teléfono y fue uno de nuestros maestros en nuestra primera andadura. Entonces, lo que él dice el suicida vive a través de la muerte, ve el suicidio como una liberación del sufrimiento, que es lo que decimos todos. Lo que quieren es conseguir esa paz de ese sufrimiento que están teniendo, que no saben qué hacer, ¿no? Y entonces ahí la persona entra en esa dialéctica del vivir o el morir. Lo que quieren es un cambio de vida, quieren un cambio en transformar eso que están sintiendo tan horrorosamente, ¿no? Pero no se quieren morir, pero quieren ese cambio. Entonces aquí sería lo que nosotros llamamos esa fase de ambivalencia, que sería donde intervendríamos nosotros con el teléfono. La lógica del suicidio, tenemos que saber también en esa ambivalencia la lógica de la vida y la lógica de la muerte, que ese es el sentido que da la persona. Si estás en la lógica de la vida, nosotros tenemos que saber que ahí la persona está negando la vida, existe un autodesprecio porque nos lo dicen y lo verbalizan y luego te dicen el deseo de no quiero seguir viviendo así. Y cuando ya entramos en la lógica de la muerte, que ya es la fase final de que esa persona seguro que se puede suicidar, pues es cuando entra el deseo de morir y ya la voluntad intrínseca de matarse. Bueno, esta es una frase que me ha gustado mucho porque es lo que queremos hacer en el teléfono, ¿no? Es dad palabras al dolor y el dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. Esto ya nos lo dijo William Shakespeare, o sea que no estamos descubriendo nada nuevo. Y ahora sí que quería empezar un poquito cómo es el teléfono contra el suicidio. Nació con la Asociación La Barandilla. Nosotros ya llevamos desde el año 2018 y llevamos atendidos casi cerca de 5.000 llamadas con ideación y pensamiento suicida. Lo que nosotros queremos hacer es ayudar a las personas que están sufriendo, que lo están pasando mal,
y bueno, pues que tengan esa herramienta ahí rápida del teléfono para descolgar y poder paliar esa angustia y esa ansiedad que están sintiendo frente a esa ideación. Sí que decir que el teléfono está llevado solamente por psicólogos, todos somos psicólogos clínicos y somos voluntarios, no tenemos ayuda de ningún tipo y bueno, pues lo hacemos todo a nivel de voluntariado. Bueno, nosotros lo que queremos y lo que intentamos es atender a las personas en ese momento, en esa crisis puntual que está acompañada de esa ideación, ese pensamiento suicida. Sí que nuestra intervención empieza y acaba con la llamada, no es un teléfono donde se hace terapia después, o sea, tampoco no hacemos un seguimiento de esas llamadas, que muchas veces nos dicen, bueno, ¿y no sabéis qué ha pasado con esas llamadas? Pues no lo sabemos. Lo único que nos queda es que hay veces que las personas al cabo de 2 meses o 3 meses nos llaman y nos dicen, oye, muchísimas gracias al compañero que me atendió o la compañera, dice que he estado haciendo eso que estuvimos hablando y bueno, pues sigo aquí. Eso es con lo único que nos quedamos. Y lo que intentamos en esa llamada es darles a esa persona razones para que viva, ¿no? Porque nos está llamando desde ese momento que tiene desesperanza, que ya no quiero seguir viviendo, y entonces pues llenarles en esa llamada de un poquito de esperanza, ¿no? Cómo nosotros hay que primero que establecer ese vínculo, nosotros es el teléfono. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Pues lo primero tenemos que emplear un tono cálido, tenemos que estar seguros, tranquilos, porque claro, la persona nos llama muchas veces, está llorando, no puede casi ni hablar. Y claro, el teléfono lo tenemos que coger, nosotros tenemos que dar esa tranquilidad para que la persona se pueda abrir y nos pueda contar todo eso que le está pasando. ¿Eso qué es? Pues le facilitamos esa verbalización, hay que respetarle los silencios, estamos aquí, no te preocupes, ten todo el tiempo que necesites. Por supuesto, no se juzga ni validamos, no juzgamos nada de lo que él nos pueda decir. Y sobre todo pues validamos esos sentimientos que nos está diciendo, lo entendemos, sabemos por dónde estás pasando y sobre todo luego también demostrarles la preocupación, ¿no? El que en ese momento nos estamos preocupando de la persona. Aquí hay veces pues que luego nos dan las gracias porque nos dicen es que nadie me ha atendido como me has atendido tú. Entonces, bueno, pues ese nivel de preocupación sí que se lo decimos. Lo que tenemos que utilizar es esa escucha activa. La escucha activa lo que hacemos es que la persona en ese momento que llamamos de ventilación emocional, ella está disminuyendo su angustia, está frenando la impulsividad por la que quiere para hacer el acto del suicidio o que lo tengo ya pensado. Entonces ahí con toda esa ventilación emocional estamos reduciendo el riesgo de que la persona vaya a cometerlo, ¿no? Y ese respeto hacia la otra persona lo tenemos que hacer a través de la voz y a través de la palabra, no tenemos otra. Y en ese proceso recíproco también de ellos hacia nosotros, pues es lo que llamaríamos la empatía, ¿no? Que es lo que tenemos que tener. Tenemos también que saber nosotros y nos tenemos que posicionar en esa llamada, pues si la persona, esa vivencia suicida, pasaría por 3 fases. La primera fase sería ese vacío existencial, que es la espera, que es cuando están llamando y piden ayuda. Luego estaría la desesperación, que también a veces se da en las llamadas, y ahí ya nosotros nos damos cuenta que hay una pérdida de valores, ¿no? Y que bueno, pues la persona ya no le interesa nada. Y ya sería cuando es un suicidio en curso, que bueno, que también lo hemos atendido, es ese ya el momento de la desesperanza, ¿no? Que esa desesperanza donde les lleva es ya pues a la muerte. Tenemos también que darnos cuenta esos niveles que nosotros llamamos cuando cogemos el teléfono de esas alertas, ¿no? Tenemos que saber si la persona está en ese momento de la escalera de tener un pensamiento, una ideación, si ya tiene una planificación, ya sabe cómo quiere hacerlo, si tiene ya la intencionalidad de que lo voy a hacer, si ha habido tentativas previas de suicidio y sobre todo los intentos también ya de suicidio hechos donde ha tenido que ser atendida, donde ha tenido que ir a algún servicio de salud, etcétera, etcétera. Entonces sí que tenemos que saber bien en qué momento de esa escalera está la persona para darle la atención.
Se sabe que son 90 minutos cruciales entre que surge la idea de suicidio y cuando la persona la puede consumar. Y ahí, en esos 90 minutos, es donde tendría que intervenir, puede intervenir el teléfono para ayudar a que no se consume esa idea. Nosotros nos llamamos escuchas y ¿qué hacemos? Pues la actitud del escucha lo que tiene que hacer primero es acoger a la persona, focalizar el tema que nos está diciendo, valorar lo que nos está contando, detectar qué posibles señales hay para que podamos intervenir, facilitar esa verbalización dándole permiso para que pueda hablar de todo lo que nos quiera y que nos cuente. Y luego, sobre todo, el reconocer ese sufrimiento de la persona que nos está llamando, ¿no? El reconocimiento y la preocupación que le tenemos que mostrar. Aquí también lo que tenemos que transmitirle a la persona es esa comprensión sin juicios, no comprenderle que los pensamientos que nos está diciendo, el significado que tiene para ella, esas emociones, los valores que nos dice, las necesidades y las contradicciones que también se da en la llamada. Y tenemos que actuar desde el hoy, el aquí y el ahora. O sea, le tenemos que devolver esa comprensión que nos está diciendo para que pues ella se sienta o él se sienta entendido y entonces pues utilizando el parece, quizás, te has planteado, etcétera. Quiero decir, ese tipo de respuestas, ¿no? Y sobre todo también importantísimo el respetar los silencios, el darle tiempo, porque hay veces que les cuesta mucho hablar y nosotros no tenemos prisa en la llamada, les decimos tómate tu tiempo, vete a por un vaso de agua, respira hondo y pues eso la verdad es que luego lo agradecen y se sueltan totalmente en contarnos en qué momento están, ¿no? Y luego es muy importante el que conozcamos la psicofarmacología. ¿Por qué? Porque muchas veces, como sabemos que el suicidio, aunque llaman y nosotros lo primero que decimos, teléfono contra el suicidio, ¿en qué te podemos ayudar? Pero luego nos dicen muchas veces que no se lo han contado a nadie, ni a familiares, ni a sus médicos, ni al psiquiatra y a veces ni a sus psicólogos. Entonces, cuando nosotros preguntamos si tienes tratamiento o qué medicación estás tomando, pues claro, cuando nos dicen las medicaciones, pues a lo mejor resulta, si nos dicen un neuroléptico, pues ya no es que tengas solamente una depresión, es que tienes algo más, ¿vale? Bueno, os iba a comentar, pero me dicen que 3 minutos, así que una llamada, hemos tenido llamadas de suicidios en curso que hemos atendido. Desde el 2019 estamos atendiendo muchísimas más llamadas en segunda persona, que nos parece muy importante. Eso quiere decir que esto del suicidio se está hablando más y la gente se interesa, pues familiares, nos llaman muchísimas, la pareja, gente de institutos, los coordinadores, pues tenemos un niño, una niña que le está pasando esto, ¿qué podemos hacer, no? Entonces, eso es lo más importante. Y luego, al final de la llamada, nosotros tenemos que recoger todo lo positivo, recordar todos los puntos importantes que le hemos estado diciendo, crearle ese plan de seguridad donde el compromiso es de contarlo a su profesional, si es psiquiatra o psicólogo, o una figura de apoyo, el que estén acompañados y aplazar la idea del suicidio para otro momento y sobre todo el pactar el contrato de no suicidio, ¿no? Sabemos que una crisis suicida puede durar días, horas, minutos o también meses, o se puede evitar con una buena atención. Aquí os había puesto, más o menos nosotros hemos hecho también estadísticas de las llamadas para que veáis siempre las llamadas el mes de septiembre, que pues en el año 2019 ya había muchísimas más llamadas. Sí que decir que, por ejemplo, también lo de los diagnósticos, nosotros hay un 46% que no nos dice diagnóstico, pero un 54% sí que tiene un diagnóstico y pues ahí están siempre lo que la persona que llama nos lo dice. Aquí también la evolución de los datos epidemiológicos, decir que cuando en las comunidades autónomas ha habido un plan de prevención, los suicidios han bajado. Y, por ejemplo, una de las bajadas muy importantes ha sido en Baleares, que de 103 bajaron a 71 personas solamente por suicidio. Ha sido lo que con su plan nacional. Y entonces, lo que sí aquí quiero que veamos,
cómo han ido en progresión las llamadas y, sobre todo, desde que salimos, nuestro teléfono sale en un medio de comunicación. En agosto del 2019 recibimos 34 llamadas, en el 20 63, y este año hemos recibido 650 llamadas en el mes de agosto, después de haber salido, cuando empezamos a decir que íbamos a hacer una manifestación y se dio a los medios de comunicación, salimos en un programa y las llamadas fueron 650. También decir que las llamadas, por ejemplo, después de la manifestación que hicimos el domingo y salimos en otro programa el lunes, de 4:30 de la tarde que pusieron el teléfono hasta las 9 de la noche, que es en nuestro teléfono nada más que lo podemos tener de 9 a 9, todos los días del año, pero solamente hasta las 9, hemos recibido 300 llamadas solamente. O sea, eso quiere decir que bueno, que el teléfono es necesario, que es una herramienta que es necesaria, que la gente la utiliza cuando tiene ese problema. Nosotros lo que decimos, no coges un teléfono si no tienes ese problema. O sea, que la gente cuando coge el teléfono es porque... Bueno, pues muchísimas gracias.